Hola, muy buenos días a todos. Primero de nada, daros las gracias por haber asistido a este webinar. Mi nombre es Marta Contín, soy la Sales Manager de Itfluence y bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de la parte de Service Desk en tiempos de coronavirus y de teletrabajo. En este momento estamos haciendo todos los miércoles un webinar y este pues es la temática de hoy. Vamos a presentar un poco para que nos conozcáis quién es Itfluence. O sea, además de la parte de implantación de Service Desk, nosotros nos dedicamos también a otra parte como es la consultoría, tanto en la parte de Workplace, de correo, de cloud, de gestión de servicios, de gestión de negocio o marketing digital. Y lo que venimos hoy a hablar, al final vamos a tratar en una hora, intentaremos llegar a tocar todos estos puntos, que serían la importancia del soporte de IT en tiempos de teletrabajo, los principales desafíos a los que nos estamos sometiendo, ciertas buenas prácticas itílicas aplicadas al teletrabajo y veremos en todo esto un caso práctico y una pequeña demo para poder pasar a la ronda de preguntas. En este momento lo que sabemos es que, bueno, tenemos una importancia del Service Desk en esta situación, ya que al final, más que nunca, ha habido una digitalización a marchas forzadas de las empresas. Se está hablando mucho tiempo de la transformación digital y al final ha tenido que ser pues, el COVID lo que nos ha impulsado a esta digitalización en menos de unos pocos meses. Siempre hemos pasado ahora a tener que estar siempre conectados, a mantener una productividad dentro de las organizaciones a pesar de esta situación. Y esto también nos ha llevado a tener que, dentro de la empresa, a estar siempre disponibles en el departamento de IT. Así como poder otorgar un soporte de tecnología a todos los usuarios que nos están requiriendo muchísimas más tickets y un esfuerzo mayor por nuestra parte. Así que no podemos tampoco olvidarnos de la importancia que puede tener un Service Desk en temas de ciberseguridad y más que nada por esa respuesta rápida y poder reforzar la prevención, así como un control exhaustivo del inventario que tenemos dentro de las empresas para poder tener actualizado hasta el mínimo detalle para no tener un ciberataque como los que se han multiplicado en los últimos meses. Y todo esto, ¿qué va a hacer? También liberar a los departamentos de IT dentro de las empresas. Nos están pidiendo, como estábamos comentando, que al final estemos conectados casi las 24 horas, los 365 días al año. Entonces, este Service Desk lo que va a proporcionarlos es que todo sea escalable y que lleguemos al final a labores rutinarias, poderlas liberar también de los departamentos de IT y poder así podernos centrar en otras cosas. Una cosa que no habíamos tratado es que, bueno, tenemos abierto ahí el chat. En el caso de conforme vayamos pasando las slides, aunque estemos en este momento muteados, podemos escribir en el chat cualquiera de las preguntas que os vayan surgiendo y nuestros compañeros os irán contestando sobre la marcha. Luego, al final del todo, sí que abriremos una ronda de preguntas. Bueno, muchos de vosotros sí estáis muy familiarizados con el tema. Hay alguna otra persona que por el perfil de los que se han apuntado tenga más o menos conocimiento de los beneficios que puede aportar un Service Desk. Y evidentemente nosotros siempre destacamos la reducción del coste, el aumento de la productividad de los técnicos, de los usuarios finales, generando siempre un mayor valor de negocio y, como estábamos comentando, disminuir los riesgos.
así como una mayor calidad dentro de la prestación de los negocios. Pero bueno, aquí lo que hoy vamos a ver es cuáles son esos desafíos que estamos teniendo en tiempos de teletrabajo y sobre todo yo creo que el que más latente tenemos es la parte de la sobrecarga, ¿no? Durante el comienzo de la pandemia ha habido una gran cantidad de requerimientos y dependiendo un poco del momento que se haya dado, han estado mejor controlados o un poco más descuidados, sobre todo con el cumplimiento de los SLAs. En este momento y aún meses después siguen sonando muchos teléfonos, muchos emails, muchos chats abiertos para lidiar además con una gran fila de solicitudes del soporte de primer nivel. Entonces, sobre todo, necesitamos que sea un trabajo en equipo y que haya mucha concentración. Necesitamos en las épocas como las que han sido en los meses de marzo y abril, como ahora cuando se imponga la ley del teletrabajo, involucrar a tantas personas como sea posible, desde el analista hasta el manager. Y sobre todo una herramienta clave va a ser el control remoto para poder ayudar a corregir cualquier cosa que vaya surgiendo. Así que una de las partes más importantes va a ser marcar matrices de prioridades para poder garantizar todos los incidentes, ¿no? se manejan de manera coherente y un poco ver en función del impacto y de la urgencia si se trata ese tema de manera prioritaria o no. Y bueno, la verdad es que en este momento la situación actual, sobre todo la mayor parte de los tickets, ¿no? Están relacionados con los problemas de conectividad, pero bueno, en este momento poco a poco se va corrigiendo y todos nos estamos un poco amoldando a la actual situación. La segunda que nos encontramos es un poco también acostumbrarnos al uso del soporte remoto en contraposición al físico. ¿Cuántos de vosotros, pues bueno, al final se recurre a ir a la mesa de la persona encargada de IT y ahora, pues bueno, pues ahora tenemos que tener una asistencia remota? Entonces, muchos usuarios, al no haber estado acostumbrados a teletrabajar hasta este momento y ser la primera vez que lo están haciendo, han pedido muchísimas solicitudes por muchos cambios y muchas cosas que no tenían contemplados. Por lo tanto, al final el departamento de IT se debe de sentir cómodos con las herramientas y también practicar, ¿no? en esos momentos para que se puedan lidiar esos tiempos de silencio en cualquiera de los procesos de llamada o de videollamada, como recapitular los detalles de los tickets o verificar el número de contacto, puede hacer que esa persona que está del otro lado y que no está tan acostumbrado a tenerlo de una asistencia remota pueda sentirse un poco más afín a esta circunstancia. Ser flexibles. La flexibilidad en este momento no solo en el teletrabajo va a ser tema de horarios o de movilidad, sino que nos encontramos en un momento en el que la realidad es que muchas de las personas de los equipos de las empresas están utilizando sus portátiles personales, sus tablets, sus ordenadores de sobremesa, que la mayoría de ellos no están a punto. Y esto significa que, bueno, pues en algún momento no estén obligados tampoco a cambiar ese uso personal de su ordenador, en el que igual le tienes que decir que claro, que ese juego que tiene dentro del ordenador está acaparando muchísima memoria y que se debería de desinstalar y eso no debería de ser tampoco el caso. Pero bueno, la mayoría de los centros de soporte
no han estado tampoco acostumbrados a ofrecer este soporte a dispositivos domésticos y, como decimos, hay que intentar ser flexibles con esta situación y tratarlos, aunque sean personales, hasta que la empresa ponga un dispositivo empresarial. También vamos a tener que lidiar con la frustración de estos usuarios, como estábamos diciendo, es un momento excepcional que requiere medidas excepcionales. Muchos de estos usuarios se están inquietando porque no es la forma habitual de trabajar y pensamos como posible solución aliviar la presión sobre los equipos de apoyo promoviendo el uso del autoservicio, sobre todo si llegamos a poner gran énfasis en la parte de la base de los conocimientos. ¿Por qué? Porque todo aquello que incluya la mayor parte de los problemas que puedan surgir en la empresa son al final cosas que nos van a quitar tiempo de tener que estar lidiando con ello y al final hacer como unas pequeñas fax dentro del propio portal del Service Desk podrían aligerar bastante la carga de los teléfonos o de tickets de cualquier departamento de IT. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Muchas veces lo tenemos y vemos que no hay una adopción de este recurso porque no siguen sin verlas. Entonces, dentro de la parte de marketing o hablar con ellos para ver si pudiesen ayudarnos a promover un poco esta parte de las fax y así que fuese mucho más ligero. También habría que reforzar el uso de los recursos de autoservicio, como estábamos diciendo, ¿no? No significa que al tener un soporte remoto todas las soluciones y todas esas incidencias fuesen el lugar donde tuviesen que ir. Hay muchos tickets que frecuentemente suelen ser sobre todo pues con temas de contraseñas olvidadas, cuentas bloqueadas, problemas con el correo electrónico. Realmente, como estábamos diciendo, muchas de ellas se pueden automatizar y otras solo con hacer una sección de preguntas frecuentes en el portal del Helpdesk ya podríamos reducir el volumen de llamadas y por ende también un poco el tiempo de espera de los usuarios. Además de eso, tenemos en este momento el manejo de las métricas, que también no están ayudando, ¿no? Porque se han descontrolado. En algún momento, pues ha estado bastante descontrolado. Igual en este momento sí que están un poquito más controladas, pero lo que está claro es, como se dice, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y es verdad que este momento peculiar hace que estas métricas estén cambiando por completo todas aquellas que teníamos. Y pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en un call center, generalmente siempre nos preocupa la duración de las llamadas, pero evidentemente y en casos excepcionales como estos, no puede ser una métrica en la que nos dejamos al dedillo cuánto es el tiempo, porque en estos últimos meses, por ejemplo, los técnicos han tenido que ser muchísimo más empáticos y han surgido pues, circunstancias que tal vez solo se den en una sola ocasión con cada uno de los usuarios, pero esa puesta a punto ha tenido que llevar más tiempo. Entonces, tenemos que medir, pero no ser totalmente estrictos con las métricas que ya teníamos antes. Poco a poco volverán, pero hasta el momento habrá que ser flexibles, como hablábamos. Y
También habría que prestar atención a ese estrés, ¿no?, que ha tenido el departamento de IT en estos momentos. O sea, no solo en esta crisis, sino también siempre hay que estar preocupados por las personas, no solo por la productividad, por las métricas. Tenemos que estar respaldando a todo nuestro equipo y que se vean respaldados al final también no solo por el líder del equipo, sino por la empresa. Y entonces, una manera también es una sensación de normalidad. Si estamos programando calls o reuniones de equipo, al final eso nos ayudará también a que se sientan reforzados y que cuenten al final con la mayoría de los recursos que se puedan disponer en ese momento. Eh, y sobre todo, y ya por último, tener una herramienta adecuada para tanto si utilizamos el Service Desk para clientes como tanto para equipos. ¿Por qué? Porque al final es verdad que en la mayoría de las organizaciones, eh, pues es un gran desembolso, es una gran inversión, pero es una gran inversión para todo. No quiere decir que tener al final una hoja de cálculo de soporte, pues hombre, no es la solución perfecta, pero siempre al final es mejor que no tener ninguna herramienta ni tener ningún tipo de organización. Entonces, como decíamos, el Service Desk puede ser una gran inversión para la empresa, no solo en lo económico, sino porque nos va a ayudar al final a una retención de clientes, a una mayor agilidad dentro de la organización para poder cubrir todas aquellas cuestiones que nos vayan surgiendo, y ello va a hacer al final, va a repercutir también en una reducción de los costes, así como también en los niveles de satisfacción, tanto de nuestros usuarios internos como los externos. Y pasamos a la parte de las buenas prácticas ITIL aplicadas al teletrabajo. Vamos a ver cómo lidiar un poco y cómo trasladar al final esos principios de ITSM un poco a esta situación tan atípica. Por una parte, un principio sería al final el tener el único punto de contacto y Service Desk, que lo que van a hacer al final es que tengamos un registro centralizado de todas las interacciones, ya sean de teléfono, de email, de chat. La segunda sería la gestión del conocimiento y de autoservicio, que lo que nos va a hacer es permitir navegar libremente por el catálogo. Tenemos también el hecho de la progresión iterativa con feedback, que lo que va a hacer es que si nos organizamos en pequeñas secciones, ese trabajo va a ser mucho más manejable y los resultados también van a ser más abordables. Ya luego pasaremos a la siguiente fase, a la siguiente cosa que hacer, pero si no gestionamos proactivamente esos problemas, no los analizamos y no los identificamos, no los vamos a poder reducir. Entonces, una vez ya sabemos cuáles son, daremos una solución a ese problema. Así que de una manera automatizada podremos permitir un trabajo mucho más eficiente. Como estábamos hablando antes, igual la asignación de los tickets o que algunas de esas tareas estén automatizadas dentro de la empresa. Y sobre todo y ante todo, el análisis de la información. Esos cuadros de mando siempre nos van a dar un control de toda la operativa, estemos donde estemos en la oficina o estemos desde nuestra casa. Entonces, son muy importantes esos informes y tener un panel de control en el que nos den esa idea de poder identificar y poder analizar todos estos datos. Y pasamos al caso real de una implantación de un Service Desk en tiempos de teletrabajo.
aquí os paso con mi compañero Alejandro Ramos. Alejandro es el Service Manager de Eatfluence y os va a contar un caso real que ha sucedido a lo largo ahora de la crisis del COVID y cómo con una herramienta se ha podido gestionar todo este caso. Buenos días a todos. Soy, como dice Marta, soy Alejandro Ramos, Service Manager en Eatfluence, y en este caso, pues junto con otra parte del equipo, lideré esta implementación de la herramienta que vamos a ver a continuación. Después de ver este caso real, cómo lo aplicamos, pues vamos a tener una pequeña demo de la misma herramienta para que lo podamos ver. Voy a quitar, ya que me habéis todos puesto cara, voy a quitar la cámara para favorecer un poco la conexión, porque somos muchos hoy conectados y ya sabemos que últimamente en Internet, con todos teletrabajando, cuanto más podemos ir ahorrando, mejor. Bueno, decidimos implementar Proactivanet. Eatfluence es partner de Proactivanet. Proactivanet es una herramienta de Service Desk que tiene sus 13 procesos, tiene 13 procesos certificados en ITIL y además incorpora estándares de buenas prácticas como ISO 20000 o todos estos procesos ITIL que estamos comentando. ¿Qué nos puede aportar Proactivanet? Pues Proactivanet nos puede aportar desde la gestión de incidencias y peticiones hasta la gestión de problemas, gestión de cambios y entregas, encuestas de satisfacción, gestión de disponibilidad, gestión de niveles de servicio, catálogo de servicio, control remoto, muy importante, como comentaba antes Marta, y gestión de la continuidad. Todo esto lo veremos a continuación porque no quiero que pensemos que implementar el Service Desk va a ser un proyecto imposible de alcanzar. Lo vamos a ver en otra de las diapositivas. Está todo muy paseado, depende de la madurez de nuestra empresa en cuanto a Service Desk, pues iremos paseando el proyecto, ¿no? Y eso es algo de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Que cuáles fueron los proyectos, los retos en este proyecto, pues los que hemos tenido muchos de nosotros, ¿no? Un número muy alto de usuarios que con la mayor parte de su personal teletrabajando desde sus domicilios. Pero no es un problema que la mayor parte del personal teletrabaje desde sus domicilios. El problema está en que lo hicieron todos, como nos pasó a todos, de repente, de una semana para otra, de unos días para otros en algunos casos, tenemos a la mitad o a casi toda la empresa teletrabajando. En este caso, además, teníamos un reto añadido, que era un departamento de TI pequeño. Entonces, ya tenemos aquí dos principales retos. Todo el mundo teletrabajando y un departamento de TI pequeño, que esto desembocó en una gran avalancha de peticiones e incidencias. Y además, el gran reto por nuestra parte, aparte de dar solución a estas tres cosas, era una rápida implementación debido a la pandemia. ¿Por qué elegimos Proactivanet? Como comento, es una herramienta flexible y modular. Antes he mencionado todo lo que puede hacer, pero no significa que vayamos a empezar abarcándolo todo, porque sería imposible. Paseamos el proyecto. ¿Por qué lo podemos pasear? Porque es una herramienta flexible y totalmente modular. El esfuerzo de implementación de Proactivanet es mínimo. Proactivanet se instala en un servidor o bien en un servidor que vosotros tengáis tanto físico en la nube o se alquila en modalidad de SaaS. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con el Service Desk a parametrizar y con el inventario que luego veremos para poder inventariar esos equipos, la gente que esté teletrabajando con un simple ejecutable que se les puede mandar por correo, empezamos a inventariar esos equipos. Si tenemos la suerte de que esos equipos, mediante VPN o mediante algún sistema que tengamos implementado, se conectan a nuestro Active Directory, por ejemplo, más fácil todavía. Esa gente se instala en el Active Directory y en el NetLogon, como una tarea programada en el logon, cada vez que inicia sesión se ejecuta la gente. Que no pasa nada. Como digo, herramienta flexible. Este agente se instala de manera local en el ordenador y se ejecuta. ¿Qué más nos aportaba y por qué elegimos Proactivanet? Facilidad de uso. Nos acordamos del reto, departamento de TI pequeño. Esto que nos da una facilidad en el uso, con una interfaz amigable que hace que podamos empezar a trabajar desde el minuto 1. Nos da también control remoto, una de las cosas que decía Marta que es fundamental para el teletrabajo.
y además, ¿qué más nos aporta ProActivaNet? Sobre todo en estos tiempos en los que pasamos de 0 a 100 en un día, pues un centro de soporte efectivo y eficiente y nativo español, es decir, con nuestro mismo uso horario, ¿vale? Metodología implantada. Bueno, he comentado uso horario, pero si hay alguien que nos está viendo de fuera de España, también hay centros de soporte en Latinoamérica, o sea que nos adaptaríamos, o tenemos trabajadores en Latinoamérica, el uso horario nos vamos a adaptar seguro. ¿Qué metodología es la que hemos implantado? Arriba podemos ver que nos llega o bien desde un mail, desde el portal del usuario, o bien podemos hacer una integración para que desde el teléfono móvil nos llegue la incidencia. Desde el teléfono móvil el usuario con aplicación puede, incluso aunque esto lo haríamos una vez que arrancamos, porque como comentamos ahora, lo importante es dar ese servicio rápido, podríamos llegar hasta implementarlo con nuestra propia centralita, ¿no? Pero esto es para que veamos hasta dónde podemos llegar, no es algo que hagamos en estas primeras fases y más ahora teletrabajando. Ahí nos llega una nueva incidencia. La incidencia se puede rechazar porque no demos soporte a esto que está pidiendo el usuario, o bien la podemos cerrar porque directamente si tenemos un nivel 0, es decir, alguien que está validando esas incidencias, que no era el caso de este cliente porque tenía un equipo de TI pequeño, pero si tenemos un equipo de TI un poco más grande y primero hay los que llamamos el nivel 0 que validan las incidencias, pues la puede solucionar y cerrarla. Que no la asignamos, esta incidencia la asignamos, por ejemplo, a soporte de microinformática. Soporte de microinformática, una vez que ha recibido la incidencia, la puede rechazar porque está mal validada por el nivel 0, o bien la puede solucionar. Solucionada no quiere decir cerrada, es decir, solucionada es el usuario, que es lo que nos dice ITIL, es el usuario el que tiene que cerrar la incidencia. No vale que nosotros la cerremos porque sí, no, el usuario tiene que validar que esta incidencia está solucionada. Y una vez que el usuario la soluciona, ya sí que estaría cerrada y ya con esto tendríamos la incidencia resuelta. ¿Cómo podemos ampliar este pequeño esquema? Pues por un lado, con el discovery y gestión de activos, podemos generar un código para que lo enviemos al cliente y ofrezcamos asistencia y podamos favorecer el cierre de la incidencia. Bien, ¿qué más cosas implementamos y por qué elegimos ProActivaNet? Por los workflows. Aquí está. Los workflows son codeless. ¿Qué queremos decir con codeless? Que al final esto es un drag and drop. Vamos arrastrando y vamos diciendo el proceso, de tal manera que podemos automatizar, entenderme la palabra automatizar, que ahora está muy, muy de moda y pensamos que va a hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Con automatizar me refiero a esas asignaciones que hemos visto antes de grupo, pues si a mí, por ejemplo, me llega una incidencia de un grupo específico de usuarios, a lo mejor de un usuario de alto nivel, presidencia, gerencia, no tiene por qué pasar por el nivel 0, tiene que ir rápido al nivel 2. Pues eso lo podemos hacer, que cada vez que se asigne esa incidencia, cada vez que hay una incidencia de ese estilo, se asigne a un grupo, ¿no? Pero voy más allá. Por ejemplo, no vamos a pensar solo en incidencias con el Word. Oye, vamos a llevarlo más allá. Tenemos clientes que su departamento de desarrollo lo han implementado en ProActivaNet y estaréis pensando, pero qué locura, si al final estamos dando un service desk. Bueno, podemos pensar más allá. Si, por ejemplo, alguien interno detecta un error en una herramienta o alguien interno necesita un desarrollo, podemos hacer un workflow como el que vemos a la izquierda. Cada vez que se asigna al grupo de desarrollo, automáticamente, sin que nadie haga nada, pasamos al estado de análisis. El desarrollador lo analiza y él es el que a mano lo pasa a analizando. Una vez que está en el estado analizando, el tercer estado del workflow de la izquierda, es el desarrollador el que dice, pues tengo que pedir algo a un proveedor, lo pido al proveedor y el proveedor me lo puede devolver analizando y si no me lo devuelve, esa flecha roja quiere decir que si en X días que yo establezca el proveedor no dice nada, se le devuelve al desarrollador para informar. A lo mejor el desarrollador, una vez que ya recibe la información del proveedor o si no la necesita, lo cambia a estado desarrollando y avisamos al usuario. Ya hemos pasado por estos estados. El usuario en todo momento lo ha sabido, que su incidencia está pendiente de análisis, que una vez que está pendiente de análisis se ha analizado y una vez que se ha analizado puede pasar a rechazada y que el usuario no la devuelva o bien que pasa a desarrollo.
Una vez que está desarrollado, pasa a testing. Esto es ida y vuelta de testing. Puede volver a desarrollo porque no esté bien desarrollado y ya de testing puede volver a resuelta. Y de resuelta puede volver a testing porque no funcione bien, o si resulta que lo que hemos hecho es un desastre y no vale para nada, puede volver al estado analizando. Con esto quiero abrir un poco las miras del helpdesk, ¿no? Que sí que es verdad que ahora estamos todos pensando en, oye, no me funciona el Word, lo soluciono, pero con ProActivaNet, como digo, con esta flexibilidad, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos involucrar a todos los departamentos, ¿vale? Bien, ¿qué hoja de ruta seguíamos? Las fases que yo decía al principio. Por un lado, tenemos la fase 1, que es en la que solemos empezar, la de estabilizar la entrega del servicio. ¿Qué hacemos aquí? Por un lado, implementamos Discovery y gestión de activos. Esto es lo que os he comentado, con un agente que puede haber de todos los tipos, y el agente ProActivaNet está tanto para Linux como para Mac, como para Windows, incluso versiones bastante antiguas de Windows. Intentamos hacer un inventario de los equipos, no solo de los equipos, sino también, una vez que hagamos esto, todos los servidores que estén conectados y toda la electrónica de red. ¿Qué limitaciones tenemos aquí? Pues primero, los ordenadores que nos estén conectando mediante Active Directory los tendremos que inventariar mediante un ejecutable local. Toda esta electrónica de red que se conecta mediante protocolos SNMP, pues tendremos que el servidor donde se instale ProActivaNet tiene que tener acceso a estos rangos de red y el SNMP tiene que estar activo. Si se cumple esto, vamos a tener un mapa, y además esto es muy, muy rápido. Desde el momento en el que empezamos a recibir información de manera instantánea. Empezamos a recibir información, ya digo, servidores, ordenadores y toda la estructura de red con el protocolo SNMP activo. Esto lo podemos complementar, está en blanco porque es un módulo adicional, pero que ahora es casi fundamental, de control remoto, que nos viene a ayudar, como decía Marta, con las incidencias y peticiones. Yo puedo tener, ahora lo veremos en la demo, puedo tener una incidencia en la que yo relaciono un equipo, o bien una incidencia en la que me apoyo en el control remoto. Esta sería la primera fase, como digo, en el proyecto, estabilizar la entrega del servicio. Luego, una vez que ya tenemos la entrega del servicio, la tenemos estable y estamos dando un buen servicio, ya podríamos empezar a hablar de mejorar la calidad. ¿Con qué? Con CMDB, un mapa de todos nuestros activos, problemas, cambios y entregas, para en ProActivaNet pasar por todo este flow de tengo este problema que me va a requerir estos cambios, y una vez que está, pues entrego, entre comillas, este proyecto. Y un catálogo y cartera de servicios. Este sería el segundo nivel. En vez de decirle al usuario que me abra una incidencia y que él lo escriba, yo le ofrezco al usuario mis servicios. Tengo mis servicios de ofimática, tengo mis servicios de impresión, y yo se lo ofrezco todo como servicios. ¿Por qué hago todo esto? Para poder mejorar la calidad. Y ya la fase 3, ya hablamos, estas fases no son seguidas, ¿eh? A lo mejor para la fase 2 depende de la madurez y nos vais y la propia empresa nos indica en qué nivel están y hasta dónde quieren avanzar. Es decir, no tenemos nada estándar ni nos vamos a obligar a cumplir nada. Si llegamos a la fase 3, perfecto. Si no, pues si nos sentimos a gusto en la fase 2, tampoco pasa nada. En la fase 3, ¿qué vamos a hacer? Capacidad y disponibilidad. Este es un módulo que complementa la CMDB para que, oye, se me ha caído este router, voy a ver este router, qué servidores, qué procesos, qué activos tiene conectados, para ver hasta dónde llega la incidencia. Lo mismo se me cae un router que afecta a dos equipos, pues bueno, pues no pasa nada, voy a conectarlos a otro sitio y al proveedor. ¡Hala! Se me cae el router central porque donde está conectado el servidor del Active Directory no puedo dar servicio a la empresa. Esto me levantaría una incidencia crítica que tendría que atender, ¿vale? Esto sería optimizar el rendimiento. Y luego el módulo de continuidad. Pues justo lo que estoy comentando, para dar continuidad al negocio. Bien, vamos a ver ahora la demo. Voy a compartir pantalla y vamos a ver ProActivaNet en un entorno de demo con datos de demo, ¿vale? O sea, todos los datos que vamos a ver no son reales, son todos de prueba que tenemos aquí para realizar las demos. Tampoco quiero abrumaros con datos, vamos a realizar un pequeño paseo guiado y recordar que, como siempre, vamos a dejar unos entre 10 y 5 minutitos al final para las preguntas. Entonces, las preguntas que os vayan surgiendo una vez que veamos la demo, en el chat no las podéis poner. Bien,
¿Cuál es el canal de entrada que vamos a utilizar en esta demo? El portal de usuarios. Recordamos, también se pueden generar incidencias a través de mail o a través de la aplicación, ¿vale? Hay una aplicación en la que accederíamos a este mismo portal. Pero para la demo, ahora yo me pongo la gorra de usuario, ¿vale? Y voy a generar una incidencia. Este portal es totalmente personalizable. Podemos tener más o menos iconos. Podemos tenerlos en un sitio o en otro, ¿vale? Pero el portal al final tenemos una cabecera. Yo tengo el bienvenido al portal, tengo aquí mis incidencias, podría incluso tener aquí en el lado izquierdo más iconos, pero para que lo veamos claro en la demo, estos son suficientes. Por un lado tengo la opción de crear incidencia. Si estuviéramos en la fase 2, el catálogo de servicios, aunque el catálogo de servicios es algo que siempre viaja, entre comillas, viaja entre la fase 2 y la fase 1, porque hay muchas empresas que ya tienen ellos un catálogo de servicios desarrollados y lo implementamos en la fase 1. Recordar que somos flexibles y, como comentaba Marta, en esta época más todavía. Y luego el usuario tiene un resumen de sus incidencias, que tiene 14 en estado nuevas y 3 en estado asignadas. Recordad que estamos en una demo, por lo tanto, el que hace las incidencias siempre soy yo. No, esperamos que no haya ningún usuario con 14 incidencias nunca pendientes de resolver. El catálogo de servicios, si me lo permitís, lo vamos a dejar para la parte final y vamos a entrar creando una incidencia. Yo, como usuario, le hago clic en el botón para generar la incidencia y se me va a cargar un formulario donde yo voy a poder añadir mi incidencia, ¿vale? Recordamos que al estar en entorno de demo no solo vamos a ver no solo vamos a ver datos de demo, sino que también estamos en un servidor un poco más limitado. Os recuerdo que esto se puede instalar en un servidor vuestro Windows, porque necesitamos un servidor Windows, entonces la RAM y la memoria tenemos unos requisitos básicos, pero luego lo podéis ampliar todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero realmente con los requisitos básicos va a ir bastante rápido. Yo, como usuario, le puedo decir, por ejemplo, tengo un problema con Word y directamente, pues ya sabemos que los usuarios son un poquito escuetos, le digo que no me abre. Yo ya le estoy rellenando que esto va a ser una incidencia, podría poner otro botón para peticiones y le dejo al usuario que me diga dónde tiene él la incidencia, ¿vale? Pues en este caso, en Word. Aquí veis que tenemos varios botones. ¿Por qué? Porque el usuario puede verlo directamente o en estructura de árbol, o directamente puede usar el buscador para decir, pues esto es un Word, a mí no me digas dónde lo tienes tú categorizado, que no me interesa, yo busco Word y le hago clic. El usuario, si quiere, puede añadir un adjunto y ya lo ideal, aunque pocas veces lo hacen los usuarios y si es el técnico, y luego lo veremos en detalle, desde aquí puede enlazar el dispositivo que él tiene, donde él tiene el error. Como he comentado antes, ProActivaNet se integra, tienes la parte de inventario, y si juntamos Service Desk con inventario, pues tenemos el matrimonio perfecto, porque aquí, si os dais cuenta, está recogiéndome mi usuario, que yo soy Alejandro Ramos, y al darle a identificar la fuente de la incidencia, ya me está diciendo, de todo esto que yo tengo registrado por ti, ¿dónde tú tienes la incidencia? En uno de estos monitores, en uno de estos PCs, pues le voy a dar a estos PCs. No voy a parar mucho en el inventario, que lo vamos a ver en detalle ahora, ¿vale? Incluso le puedo añadir aquí, si yo quisiera, un comentario. Y si quiero adjuntar una captura de pantalla, pues yo desde aquí puedo adjuntar lo que quiera. Vale, le doy a guardar y ya he creado la incidencia. Aquí yo ya tengo mi código de incidencia, aunque me llegara un correo. Los correos son totalmente parametrizables. Podemos elegir qué correos llegan, cuáles no queremos que lleguen, porque cada service desk es un mundo y cada uno podemos tener unas preferencias sobre otras. Bien, yo ya he creado esa incidencia. Voy a seguir como usuario y, por ejemplo, le voy a dar a las 15 incidencias que tengo nuevas. Yo aquí voy a tener un listado, pues con el Word, PowerPoint, otra vez Word, Excel, todo lo que necesite, una VPN, todo lo que yo tenga con el estado en el que está y si ya tiene una fecha estimada de resolución. Yo desde aquí también puedo crear una incidencia desde plantilla. Estas plantillas normalmente las ponemos en el portal porque a todos nos resultan muy útiles. Pero bueno, también podemos tener aquí el poder crear una incidencia de plantilla. ¿Qué significa esto? Pongamos como ejemplo que yo tengo un aplicativo interno, AUPAC le hemos llamado. Yo tengo este aplicativo interno y todo el mundo tiene incidencias. Yo hablo con mis técnicos y me dicen que todos los días le llegan 5 incidencias de AUPAC. Y además me dicen que necesitan saber de ellos
el navegador, porque es una aplicación que acceden a través del navegador y que si el usuario me dice, tengo una incidencia con OPAC, no entro, no hago nada. Necesito preguntarle al usuario siempre, oye, ¿con qué estás accediendo? Porque la resolución de la incidencia va a depender del navegador con el que entre. Bien, pues aquí ya tenemos una forma de optimización. Primero lo voy a generar como plantilla y si el técnico a mí me dice que le entran muchísimas incidencias iguales a lo largo del día, yo no lo escondería tanto. Yo soy partidario de ponerlo directamente en el portal de usuarios. Y segundo, el técnico me está diciendo que si el usuario no le dice el navegador con el que accede, él no puede resolverla, tiene que preguntarle. Joder, pues aquí ya tengo una gran optimización, no voy a dejar a que el usuario se acuerde o a poner una velita, un santo para ver si me dice el navegador o no. No, le voy a obligar mediante un campo personalizado que me diga el navegador. De esta manera yo estoy optimizando dos cosas. Por un lado, a mi usuario le estoy dando un icono, un acceso directo a la incidencia, no tiene que rellenar nada como ha hecho antes, el título, la descripción y la categoría ya se lo doy yo, simplemente me tiene que decir con el navegador con el que accede. Y con esta información también al técnico le estoy facilitando el trabajo en estos tiempos que tenemos ahora, que como comentaba Marta, estamos todos muy saturados, no tiene que responder con qué navegador accedes. Y al usuario se lo va a decir. Y si os habéis dado cuenta, este campo personalizado no ha aparecido cuando yo he hecho mi incidencia con el Word. ¿Por qué? Porque con ProActivaNet estos campos son condicionales. Yo le estoy diciendo, el campo de navegador con el que accede dentro de la clasificación de UPAC solo va a aparecer si la incidencia, la incidencia, nunca mejor dicho, es de tipo incidencia, que puede ser petición o queja, pero si es de tipo incidencia, y la categoría es aplicaciones corporativas. De tal manera que yo solo le muestro al usuario el campo donde procede. De la misma manera, yo guardo mi incidencia y ya la tengo. Si os dais cuenta, con un clic ya lo he generado. Ya tengo yo aquí mi incidencia creada, ¿vale? Asimismo, puedo ver de manera bien rápida las incidencias que ya están asignadas y con las que se están trabajando y la fecha estimada de resolución. Pues yo espero que ninguno tenga estas fechas estimadas, porque aquí vemos, por ejemplo, esta del 24 de enero. Llevo esperando casi 8 meses para que esta incidencia se resuelva. Pero bueno, repito, son datos de ejemplo, pero nos quedamos con esto. El usuario vería cuando lo he registrado, quién es el grupo al que yo tengo que ir a preguntar, cuándo se ha modificado, la fecha estimada de resolución y cuándo está y en qué estado está, para que el usuario pueda directamente preguntar. ¿Cómo pregunta? Desde aquí, comentarios para el técnico. Y desde aquí le ponemos, ¿qué pasa con mi incidencia? 8 meses sin trabajar. Y 8 meses sin trabajar la apuntaría hasta una denuncia casi. Pero bueno, pues le damos a guardar y esto le va a llegar al técnico. Al técnico le va a llegar un comentario, ¿vale? Para recordárselo. Bien, me cambio la gorra y ahora voy a ser un técnico. Yo soy un técnico que voy a resolver incidencias y entonces, nada más entrar, yo tengo ya los datos. Al final, ¿qué nos va a hacer mejorar nuestro service desk? Los datos. Si no tenemos datos, no podemos tomar acciones, ni buenas ni malas. No podemos tomar ninguna acción. Y si tenemos datos y esos datos encima son concisos y son de valor, vamos a poder tomar acciones positivas. En este caso, ¿yo qué tengo? Por un lado, pendientes de primera respuesta. Como decía antes, si tenemos un nivel 0, pues vamos a tener incidencias que ya estén pendientes de esta primera respuesta para validar. Resueltas, registradas por mí o registradas por los grupos a los que yo pertenezco. Y luego tenemos autorizaciones. Yo en los workflows, como hemos visto antes, puedo autorizar. Es decir, si yo pongo aquí un canal de compra y un gerente o alguien con ese permiso me realiza una petición de compra de un portátil, pues yo a lo mejor tengo que lanzar una autorización a mi jefe para que mi jefe me diga, oye, pues puedes comprar este portátil o no, ¿vale? Y esto es enviar un email y desencadenaría un proceso de autorización que lo veríamos aquí reflejado. También tenemos una visión general, ¿vale? Con los SLAs,
cuándo están caducados, cuándo no caducan, cuáles son los que no tienen fecha estimada. Importante también, los SLAs. Los SLAs se calculan de manera automática en base a datos que vosotros nos aportéis, en base a categoría, en base a técnicos, en base a grupos. Podemos ir enlazando todos estos SLAs de manera automática para que el usuario vea cuándo lo tiene que responder. La incidencia que yo he generado antes, problema con el Word, que no me abre. Yo ya soy un técnico, veo que me lo ha registrado Alejandro Ramos, que el notificador es el mismo. ¿Qué pasa si, oye, no me funciona el ordenador y el único canal de comunicación es el portal de usuarios? Pues que le puedo pedir a un compañero que abra la incidencia, de tal manera que la incidencia la registraría mi compañero, pero al quien tendríamos que notificar sería a otra persona que es a quien se le ha estropeado el ordenador. Por eso tenemos estos dos campos aquí. Si de nuestro Active Directory recogemos la localización, pues también la pondríamos, título, descripción, y aquí ya tenemos que es de tipo incidencia, de Word, el impacto y la prioridad que tiene y el SLA. Según este SLA, yo debería de dar respuesta, debería de resolver esta incidencia para el 7 de octubre a las 5 menos 20 de la tarde. Además, el usuario me ha enlazado el portátil y yo desde aquí puedo ver todos los datos del portátil. Como veis, aquí salta un error porque estamos con los datos de prueba. Si esto pasara en un entorno real, sería una incidencia que, como comentaba antes, una incidencia al soporte de ProActivaNet para que lo revisaran, que es 100%, tenemos un helpdesk aquí en España, con lo cual el usuario sería el vuestro y el idioma igual. Y aquí ya vemos un resumen, que ahora adentraremos un poquito en el inventario, vemos un resumen del inventario. Voy a pasar muy rápido porque me voy a centrar, luego nos vamos a centrar un poquito en el inventario. Yo, como servicio de primera línea, puedo solventarlo o a lo mejor tengo un grupo específico de microinformática y yo esta incidencia no la resuelvo. A lo mejor puedo, llamo al usuario, reinicio y sigue igual. Error, y me lo invento, 0 por 800, etc. Y entonces, con esto lo que yo le estoy diciendo es que esto es la primera respuesta que yo le da al usuario. También podría ser una incidencia, una atención remota, y lo escalo a segunda línea. ¿A quién no voy a escalar? Pues aquí tenemos todos los grupos, a ver si tenemos alguno de soporte en microinformática, ¿vale? Y él ya me está diciendo que el soporte en microinformática tiene un hola, ¿vale? Que va a estar, que él me va a dar respuesta hoy a las 5 menos 10. Vale, pues estoy totalmente en hora con mi SLA, así que perfecto. Yo firmaría mi incidencia y automáticamente esto ya se ha asignado al grupo de soporte microinformática para que lo enlace. En el soporte de microinformática, pues aquí en la pestaña de investigación puede anotar todas las actividades que haya hecho, ¿vale? Yo puedo editar esto porque soy administrador, ¿eh? Pero si yo ya solo he asignado un grupo, dependiendo de lo que hayamos configurado, a lo mejor no puedo ni editar la incidencia. El grupo de microinformática pondría aquí todas las actividades que ha hecho, porque a lo mejor, oye, pues es un grupo que tenemos un acuerdo por horas, ¿no? Y lo tiene que ir poniendo aquí. Pues he hecho esto, me ha llevado tantas horas. Anotaciones que podemos tener. Aquí es donde, perdonadme, aquí en actividades podríamos poner lo que se ha hecho y en anotaciones tenemos un campo específico para apuntar las horas. Diagnóstico, los comentarios de la investigación y luego ya si quiero resuelvo. Recordamos que no resuelvo y que cierro. Y aquí tendremos la información adicional. Bien, a grosso modo esto es el Service Desk. Comentaros que depende de la parametrización en cada caso, las incidencias se van a asignar a un grupo o a un técnico. Es decir, podemos asignar cada categoría a un grupo concreto. Esto lo hace ProActivaNet de manera inteligente, es decir, yo nunca recomiendo asignárselas a un técnico, sino al grupo. ¿Por qué? Porque si yo pertenezco a soporte de microinformática, tengo 2 abiertas, 7 en espera de resolución y tengo un compañero que tiene 3 abiertas y ninguna en espera de resolución, ProActivaNet no me va a derivar a mí la incidencia, se la va a derivar a mi compañero. ¿Por qué? Aunque yo tenga 2 abiertas y él tenga 3, yo tengo 7 en espera de resolución. Si de repente yo no lo he hecho bien, puedo encontrarme que esas incidencias se me devuelvan y estén abiertas en vez de cerradas, ¿vale? Entonces, ProActivaNet de manera inteligente va asumiendo esta carga de
esta carga de trabajo. Luego, además, también con los SLAs voy a ver en todo momento cuando lo tengo que resolver, e incluso puedo asignar, oye, cuando llegue un 80% del SLA, se lo asignas a este técnico sí o sí para que lo solucione, para nunca incumplir un SLA. Como decía también Marta antes, dashboard. Los dashboard al final me va a dar toda la información de mi helpdesk. ¿Cuáles son las categorías que más me están demandando? ¿Cuántas son las que he cerrado estando ya caducadas? Es decir, tengo un 35% que están cumpliendo el SLA. Puedo incluso parametrizar un gráfico personalizado para ver si estoy cumpliendo el SLA. En este caso se llama SLA Batter, pero podemos pensar que puede ser SLA de grupo VIP, por ejemplo, para asegurarme que al grupo VIP, a los directores, presidencia, siempre se cumpla el SLA. ¿Qué volumen de incidencias tengo? ¿Qué volumen de petición? Tipificaciones de las demandas, localizaciones de las demandas, orígenes, tiempo de resolución promedio. Todo esto de aquí es totalmente personalizable y tenemos muchísimos tipos de incidencias. Bien, el control remoto yo aquí no os lo voy a poder enseñar porque no estamos en un entorno de demo y el tiempo que lo tenemos es limitado, pero sería tan sencillo como que el técnico tendría el programa ejecutable, lo inicia, en el ejecutable le saldría un código, pensemos 853, y aquí en el lado izquierdo, donde nosotros quisiéramos, pondría introduzca código que le da el técnico. El usuario pone 853, le da al enter desde el portal del usuario y ya no tiene que hacer nada más. Yo ya me conecto e incluso el control remoto, si no soy capaz de resolverlo, lo puedo pasar en vivo a un técnico, ¿vale? Bien, pasamos de manera rápida al inventario. En el inventario tenemos igual un panel inicial donde yo voy a ver el resumen de mi parque, tanto dispositivos móviles, porque tenemos una parte de MDM, servidores, otros dispositivos por SNMP y los PCs de los clientes. Aquí, como siempre digo, la estadística que tenemos que tener vigilada, los actualizados. Si no se actualizan, estamos ciegos. Si nos actualizan, tenemos un problema. Tenéis que hablar con nosotros para ver qué está pasando. Bien, esta tabla de aquí es exactamente igual de comportamiento que la que hemos visto en inventario en el listado de incidencias. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto es casi como un Excel. Yo puedo tener aquí unos campos por los que yo vaya filtrando, por memoria, número de unidades, por disco duro, por sistema operativo, igual que un Excel. Incluso puedo agregarme más columnas que yo quiera y aquí, puedo agregarme todas las columnas que yo quiera e incluso crear esas vistas de filtro, es decir, un filtro que solo sea visible para mí, ¿vale? Un filtro que solo lo vea yo, porque a mí no me gusta ver el sistema operativo y me gusta ver primero la memoria, por ejemplo. Pues yo de esa manera lo podría hacer. Bien, vamos a entrar en una ficha. En la ficha tendríamos en el resumen sistema operativo, marca y modelo, procesador, memoria RAM y cuánto está libre. Esto es muy interesante para, por ejemplo, poder solucionar una incidencia que se te queda atascado el ordenador, y más ahora en control remoto no haría falta ir a ver al usuario, sino que ya desde aquí veríamos, oye, es que a lo mejor se le queda siempre bloqueado porque siempre está con un 90% ocupado. Disco duro, esto de aquí, si lo tenemos conectado con el Active Directory, veríamos el último login. Y aquí veríamos un detalle de todos los logins que habría hecho. En general, pues vemos todo del ordenador, ¿vale? Hostname, clientes, servidores, hardware, igual. En resumen, vemos el BIOS, vemos el fabricante de la BIOS, el UID de la BIOS, el tamaño del ROM, procesador. Esto es muy interesante y ProActivaNet es uno de los pocos fabricantes que lo saca. ¿Cuántos bancos de memoria tenemos libres? ¿Por qué? Porque lo hemos dicho antes, este ordenador se satura. ¿Tengo algún banco de memoria libre? No me hace falta ya ni abrir el ordenador. Desde aquí lo veo. No tengo bancos de memoria libre. Vale, ¿puedo ampliarle la memoria? Sí que puedo, hasta 16 gigas. Y ya veo yo aquí la paridad y veo yo aquí cómo lo puedo hacer. Procesador, red, todo que tenga que ver con audio y vídeo, puertos y periféricos, impresoras que tenga instaladas o bien locales o bien de TCP/IPs. A nivel de software, sistema operativo, SID, Product ID, Product Key, por ActivaNet igual es uno de los pocos fabricantes que saca Product Key, que nos viene muy bien para verlo.
Si tuviéramos apps clasificadas, veríamos las apps que tiene, todas las apps que tiene instaladas, números de serie si es que lo tuviéramos, parches que tiene actualizado. Esto es muy importante y podremos sacar un informe cada vez que Windows saca parche de seguridad crítico porque mejora esta parte de seguridad. Podríamos hacer un informe personalizado, que hoy no lo vamos a ver, pero que lo tendríamos aquí en informes, que me dijera todos los ordenadores que no tienen instalado esa Security Update. Y ProActivaNet incluye una unidades de lanzamiento que es para programar de manera remota la instalación de un software o de un parche de seguridad. Windows Update, otro software que tiene instalado, todo lo que tiene que ver con sistema, almacenamiento, recursos compartidos, las variables de entorno, los comandos de inicio si tuviera y auditorías personalizadas. Rendimiento, aquí yo puedo programar por ordenador y esto se programa desde aquí y el agente que ya tenemos instalado leería la configuración y lo haría, es decir, no haría falta reinstalar el agente. Podríamos medir el uso del software que ha tenido el ordenador para ver cuánto tiempo usa Word, cuánto tiempo usa PowerPoint. Esto, por ejemplo, cuando tenemos que renovar las licencias, en este caso de Office, es muy útil porque podríamos ver realmente si yo tengo 1000 licencias, a lo mejor veo que es que estoy usando 500. Todo esto desde aquí lo podríamos ver. Y en info adicional podríamos añadir tantos campos personalizados como quisiéramos, con la ventaja de que aquí podemos gestionar alertas, es decir, en un campo personalizado, cuando tengamos, por ejemplo, fecha fin de contrato, me puede enviar una alerta por email X días antes. Lo útil de ProActivaNet es que todos los campos personalizados se integran como uno más en los campos por defecto, en el inventario, ¿vale? Con alertas y con todo lo que nosotros quisiéramos. También podemos inventariar nuestra infraestructura IaaS si tuviéramos, pues eso, AWS, Google Cloud, todo lo podríamos inventariar también desde aquí. Y los servidores, pues exactamente igual, ¿vale? Todo, incluso la infraestructura, los hyper-Vs y todo, lo tendríamos el control desde aquí. Si accedemos a cualquier pestaña de estas, y vamos a ver exactamente lo mismo. Y igual tenemos un dashboard donde nos va a decir absolutamente toda la información de nuestro parque informático. Como veis, la unión del helpdesk con el inventario, yo siempre lo digo, pues es el matrimonio perfecto. Con esto vamos a tener toda la información que necesitamos. Y esto es todo. Justo hemos llegado a la hora. Es el momento de Marta, te vuelvo a dar el control y si tenéis dudas, las vamos resolviendo. Vale. Ahí, mientras pasamos a la parte de preguntas, nos estaban comentando un par de preguntillas y era que, bueno, más relacionados con el ejemplo, ¿no?, que hemos puesto ahora de ProActivaNet, que era que si se tenía una aplicación móvil. Sí. Y otra, si se podía integrar con las herramientas, el dashboard con herramientas como Power BI. Sí, a las dos. Hay una aplicación móvil, como he comentado, que la descargamos tanto para técnicos como para usuarios, para que los usuarios puedan desde ahí levantar las incidencias y los técnicos puedan ver las incidencias desde el móvil. También tenemos, hablando de móviles, MDM para tener el control de los equipos. Puntualizo MDM, ¿vale? Estamos hablando de inventario. No pensemos en un MDM como estos grandes que hay no, el MDM que tenemos en ProActivaNet está pensado para inventariar el dispositivo y ya que lo inventariamos puedo hacer ciertas cosas de MDM, como patrones, localizaciones, reseteos de PIN, ¿vale? Pero no nos vamos a cosas muy avanzadas. Y respecto a integraciones, efectivamente, podemos integrar al final ProActivaNet como digo, se instala en un Windows, tiene una base de datos que puede estar en Oracle o en SQL o bien con SQL Manager y es accesible. La estructura de ProActivaNet es totalmente accesible y si no disponéis del soporte para que os ayude, aparte del proyecto, se puede hacer aparte y con esta base de datos conectamos con Power BI o con la aplicación que nosotros queramos. Bueno, estamos llegando más o menos a la hora, justo estamos a un minuto de cuando hemos comenzado. Entonces, si no hay más preguntas por parte de los usuarios,
os daríamos totalmente las gracias, comentaros que para cualquier pregunta o algo que se os ocurra en los próximos días, os dejamos aquí nuestro mail, que es comercial@itfluence.com. Y bueno, daros las gracias sobre todo por haber estado aquí acompañándonos durante esta hora. En los próximos días, bueno, pues os pasaremos una pequeña encuesta de satisfacción de cómo os ha parecido este webinar. Perfecto, pues nada, tenemos un comentario de Javier que nos da las gracias, que no conocía Proactivanet. Pues nada, Javier, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Nos vemos sino las próximas semanas. De todos modos, comentaros que si os ha gustado este webinar, como os comentaba antes, suelen ser los miércoles, aunque justamente la semana que viene va a ser un martes, pero se hacen todas las semanas de distintas temáticas. En el caso de la semana que viene va a ser relacionado con la parte de videoconferencias ligada con Google Meet. Y hay un poco los dispositivos también que hay para videoconferencias. Para cualquier cosa, pues estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.